Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de algo que pasó hace 4 años. Vamos a hablar de la erupción del volcán de La Palma y vamos a hablar con dos personas que asistieron al evento. En calidad uno de fotógrafo documentando todo lo que pasaba allí en el volcán y otra persona que estaba más en el lado de las emergencias. Hablamos de Carlos Virgili. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, don Paolo, aquí, escuchándote atentamente. Carlos es fotógrafo profesional, es fotógrafo de aventura y hace tomas peligrosas, ¿verdad? Eso pone en mi web. No sé si es verdad o no, pero eso es lo que vendo. Y hablamos también de Javier Santos, mi compañero de trabajo. ¿Qué tal? Buenas, Pablo, ¿qué tal? Hola, Javier. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Es encantado volverte a ver en una situación normal, vamos a decirlo así. Más fresquitos. Eso Vale. sí es verdad. ¿Qué nos podéis decir de vosotros, Carlos? Bueno, tengo muchos años, como se puede ver, y me dedico en serio desde el 92 a la fotografía y al vídeo de deportes de aventura y viajes y naturaleza. Y hasta hace 3 años he sido también abogado. Nadie es perfecto. ¿Y tú qué tal, Javier? Bueno, pues mira, yo, algunos ya me conocerán de haberme visto por la tele o en Hormiguero y alguna cosilla de esas. Soy Javier, he trabajado 25 años en el ejército, de los cuales los últimos 17, 2006 que se creó la UME, he estado en la UME dentro de la sección de drones del batallón de transmisiones, en el cual, pues bueno, pues he podido viajar, ver cosas buenas, bonitas y no tan bonitas, pero bueno, ahí andamos. Y desde hace 3 años y medio, pues he dejado el ejército y estoy trabajando en DJI by Ejército KRG. Al igual que yo, compañeros de trabajo. Efectivamente, buenos compañeros que somos. Sí, vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar de esto que es algo bastante curioso, de cómo os habéis conocido y de cómo os habéis vuelto a ver aquí a través de mí. A ver, ¿cómo os conocisteis? A ver, nos conocimos arriba de la montaña de la Laguna, que era uno de los mejores sitios para volar y observar drones. Yo estaba con mi compañero de equipo y debía ser el tercer viaje o el cuarto viaje. Yo creo que era el cuarto viaje a la isla y era prácticamente, juraría, el último día en que había coladas activas de lava del volcán, porque luego continuaron habiendo durante semanas, pero ya estaban por debajo de tierra y no se veían. Entonces yo iba a iniciar el vuelo y de repente veo un camión de la UME que llega y se acerca un teniente o un capitán y me dice, oye, yo iba a volar hacia el noroeste. Me dice, es que en el este hay una urbanización y creemos que aún hay una colada de lava activa que se va a llevar unas casas por delante. Dice, ¿nos podrías con tu cámara, aparte de los drones, yo llevaba una cámara con tele, bueno, todo lo que llevamos la gente que hacemos imagen? Entonces, a través de la cámara les dejé ver las coladas y efectivamente había unas pequeñas coladas activas al lado de una urbanización que estaba ya rodeada en realidad. Eso se llama kipuka en argot de espeleólogos. Entonces les pregunté, digo, pero ¿no tenéis prismáticos? Y me dijeron, la verdad es que tenemos una, pero para 3 unidades. Y pensé, joder, les tengo que ayudar. Y entonces cambié los planes de vuelo y también el señor, bueno, el señor que haya en algún lado, Neptuno, Jehová o quien sea, me dio las gracias, porque si hubiera volado hacia el oeste no quedaba nada. Y justo hacia donde volé, que es lo que ellos querían ver, era el último día de coladas activas y pude hacer una foto que está en el libro, que eran casas estas típicas de urbanización y quedaban ya las últimas coladas alrededor arrastrando parte de patios y tal.
Y entonces luego se las envié a ellos porque les interesaba, aparte de que, como siempre, siempre había uno o dos mirando por encima del hombro mientras grababa, pero bueno, uno eso ya está acostumbrado a que te miren por encima. Y no me pongo nervioso, las condiciones de vuelo eran fáciles. Me pongo nervioso cuando vuelo a oscuras, a 50 metros de una colada de lava y tal. Entonces sí que me pone muy nervioso que alguien se me ponga por detrás a mirar. Ujú. Y así nos conocimos. Sí, la Perfecto. verdad que fue una cosa curiosa. No podíamos en ese momento, estábamos ahí bueno, a través de mis jefes, pues contactaron con esta persona, nos prestó eso y pudimos ver una serie de cosas. Como dice, no me gusta tener gente detrás, pero en ese momento sí estábamos nosotros detrás mirando y luego él se puso detrás también de nosotros a mirar por el tema de que llevábamos dentro de los drones la cámara térmica y que nos ayudaba mucho en ese determinado caso con las coladas. Vale, muy bien. Así es como os conocisteis. Ahora voy a contar cómo os volvisteis a encontrar. Esto es bastante curioso porque Carlos hace un par de meses contactó conmigo haciéndome unas preguntas. Carlos es seguidor de mi canal y me dijo que él había estado en el volcán de La Palma y por mi sorpresa me mandó su libro, que es este, La Palma Zoom 2.1 de Carlos Virgili, como vemos aquí. Entonces, este libro me llegó al trabajo porque Carlos solo conocía la dirección del trabajo y dije, claro, como también Javi había estado en La Palma, pensé que este libro le resultaría bastante curioso. Y sí que le resultó curioso porque resulta que Javi está en una foto de este libro. Por cierto, Mm. el libro es precioso, no es solo sobre el volcán, es sobre la isla de La Palma en general. Es muy interesante, tiene unas fotos fantásticas a mi ver. Y en la página 212 está Javi. A ver, vamos, Sí, ahora os sí. lo enseño. La verdad que fue sorprendente cuando te llegó al trabajo y yo estaba trabajando fuera y cuando llegué te pregunté y digo, oye, Paolo, este libro tan chulo, digo, ¿me lo dejas ver? Y me puse a revisar las fotos de La Palma y efectivamente, digo, si soy yo el que estoy ahí en esa foto. Y ya me estuvo contando Paolo cómo surgió esto. Digo, concho, pues nos tenemos que volver a ver con Carlos porque es verdad que, como digo yo siempre, en los malos momentos es cuando haces los mejores amigos o los mejores conocidos. Es verdad que luego te distancias en muchas ocasiones, pero en este caso, pues nos ha vuelto a juntar Paolo para recordar, como siempre digo, las buenas cosas de los malos momentos. Pero esa foto no es del día que hablamos. Ahí No, coincidimos efectivamente. de casualidad y Mm. no sé si te he puesto el clip de ese momento, que igual sí que te lo tendré que poner. Sí, Porque esto está justo encima del famoso cementerio de las Manchas. A la derecha, no Efectivamente. se ve, está el cementerio. Y a Mm. la izquierda son las coladas. Como veis, no hacía falta un zoom o una cámara o un dron para verlas, estaban ahí. Entonces, ese día nosotros, como no tenemos horario, los autónomos, hacíamos más horas que un ventilador. Yo me pegaba a veces 12 horas o 14 o hasta las 3 de la madrugada. Y estábamos ahí y se fueron yendo todos y nos quedamos yo, mi ayudante y el espeleólogo que venía con nosotros. Y cuando ya se habían ido todos, de repente empezó un viento brutal que tiró los trípodes al suelo. Mm. El dron lo tuve que aterrizar a estampándolo contra un arbusto porque era imposible cogerlo. Era en Eh, bajada, mm. era en bajada y era imposible cogerlo con la mano y lo estampé queriendo contra un arbusto. Y empezó a bajar desde arriba porque cambió el viento una nube tóxica de gas, no me digas cuál porque había muchos. Y el único que llevaba máscara era el esperólogo, que es lo suyo. Nosotros teníamos las máscaras en el coche, muy feo, lo sé, pero estaban en el coche. Porque volar con un dron, con una máscara en la cara, francamente es absolutamente... No. Es súper complicado, Carlos, si te diste cuenta tú, por ejemplo, en la zona de la Bombilla, que todavía a día de hoy, que tengo amigos del IGNE, del Instituto Geográfico, que siguen yendo a hacer estudios allí cada cierto tiempo,
y me lo comentan, en la zona de la bombilla sigue existiendo gas muy nocivo. Por eso, una de las cosas que nos dijiste tú, digo, me gustaría ir a esta zona, tal, y nosotros te acuerdas que te recomendamos, mira, no teniendo el equipo adecuado, las máscaras adecuadas y tal, no te recomendamos que vengas con nosotros por el tema de que, además, zona curiosa, yo siempre he dicho, cuando veo una cucaracha boca arriba muerta, ojo, cuando ves animales muertos de esas capacidades que se supone que aguantan muchísimo todo eso, y nosotros cuando nos bajamos del coche con las máscaras, con el equipo completo y empezamos a ver animales domésticos muertos, pero ya cuando nos acercamos a una zona en concreto, muy en concreto, y vimos cucarachas muertas, y de hecho nos empezó a pitar, no sé si te acuerdas tú que llevamos los sensores de gas, digamos diferentes tipos de sensores de gas, nos empezaron a pitar todos, tuvimos que salir de ahí, y fue una pena porque es una zona muy bonita, y te lo comenté, que me hubiera gustado que a nivel fotográfico, tú que tienes mejor ojo que cualquiera de los que estamos volando drones, como yo digo, a nivel fotografía, pero es verdad que es una zona muy complicada, muy bonita, pero muy complicada en ese aspecto. Me fastidió que no pudiera venir y sé que a día de hoy todavía está restringido el acceso allí, nada más que a personal específico, con unas determinadas máscaras, con determinados equipos de protección, de equipos de todo eso. No, sí, lo más triste de todo es que estaban en el coche y no le hicimos caso al espeleólogo porque cuando estábamos abajo yo vi el aire, era respirable perfectamente y tal. Pero el problema es que 2 o 3 horas después cambió la dirección del viento, vino desde arriba justo las bocanadas de tal y tuvimos que salir corriendo. Y en el vídeo se oye como yo toso y me estuvo doliendo el pecho durante 3 días. Yo siempre digo como si se me hubiera sentado un elefante encima del pecho, del Como si te dolor. hubieras quemado por dentro y te hubieran apretado así. Sí, 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 nosotros... El cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles, en el municipio de Las Manchas, es otro símbolo de esta erupción. Primero, solo se vio cubierto por las cenizas, pero el 25 de noviembre, la lava atravesó sus muros y cubrió parte de sus tumbas y nichos. Pocos días antes, decidimos subir a Montaña Cogote porque las coladas pasaban cerca de su falda norte. Cuando llegamos, ya estaban allí varios científicos, pero fueron marchando a medida que oscurecía. El día era desapacible, pero nada hacía suponer lo que sucedería después. Pilotamos los drones hacia una zona próxima a la ladera del cono, donde aún resistían un par de casas rodeadas por la lava. El viento fue en aumento hasta llegar a tirarnos los trípodes al suelo y hacer que aterrizar el dron fuera casi imposible. Cuando parecía que no podía ir a peor, el viento cambió de orientación y vimos bajar una espesa nube de gas pegada a la ladera en dirección a nuestra posición. Recogimos a toda prisa y bajamos hacia nuestro coche situado al lado del cementerio. Siempre lo aparcábamos apuntando en dirección a la escapatoria, por si acaso. Sabes que nosotros estuvimos en zonas muy complicadas, no solo la bombilla, sino en todo tipo de zonas. Y es verdad que aunque íbamos con los equipos, con los vehículos, y tú nos veías mucho para arriba y para abajo, mucho movimiento, porque como para poder ir de una punta a otra tenías que recorrer la isla 1 hora y media. Fíjate que la isla es pequeña, y no sé si te acuerdas, pero sí es verdad que era un contraste súper raro, porque estabas en una zona muy complicada, orográficamente, muy tal, dabas la vuelta a la isla que era preciosa y es una de las cosas que además a Paolo se lo he dicho, yo tengo que volver ahora, pero de vacaciones, para recordar y ver y sitios bonitos que he visto. Dabas la vuelta y parecía que no pasaba nada por el otro lado de la isla, volvías después de 1 hora y media más o menos y volvías a encontrarte con todo eso y uno de los problemas que más y tú la has vivido igual que yo, los cambios de viento tan repentinos. Entonces nosotros, si nos te acuerdas que nosotros íbamos siempre, aunque nos bajamos del coche, la máscara, el detector, la mochila con los drones, la caja, no sé qué, siempre íbamos, como decía mi abuelo antiguamente, como la Piqué, como en el baúl de la Piqué. Y la UME te hace hacer eso, que nunca sabes lo que te vas a encontrar en ese aspecto. Cuando Javier ha hablado del problema de ir de uno al otro lado de la isla, que tardábamos Sí. un pico, para hacer un recorrido que antes por la carretera que quedó destruida por el volcán era de 13 minutos, porque lo he mirado en el Google Maps. Sí. Claro, el volcán salió de la cresta y llegó hasta el mar, con lo cual cortó todas las carreteras. Tenías que subir hasta el paso, pasar el túnel, bajarte hasta Santa Cruz de Tenerife casi y dar Bueno, vosotros pasabais por el túnel. Sí. Nosotros íbamos por la parte exterior del túnel.
Vale, también podías ir por los caminos de tierra y tal, Por los pero, caminos de tierra también. sí, pero a veces con el coche nuestro era más, porque Ah, yo no claro. tenía un 4x4, tenía que ir por carretera, era Sí. más fácil ir por ahí. Y todo esto solo es la introducción. No tenemos No hemos un, empezado todavía es más con anécdota. el vídeo. Que decir una cosa que Carlos también tiene un documental que ha sido reconocido a nivel internacional. Es un documental precioso realmente y ahora vamos a ver un tráiler de ese vídeo y luego volveremos a hablar de drones en el volcán porque en ese documental, por ejemplo, hay algo muy interesante porque se habla también de cómo acabaron los drones y de los problemas que ha habido con los drones en la erupción. But I will never forget the hypnotic phenomenon that I felt more than saw with the sound and the fury of the volcano of La Palma. Vale, como habéis visto, las imágenes son preciosas y sobrecogedoras. Ahora vamos a empezar un poco con las preguntas a estos dos invitados de élite, digamos. Primera pregunta, ¿cómo se organizaban los vuelos allí, los vuelos de drones, por supuesto, allí en La Palma durante la erupción? ¿Teníais unas altitudes, unas distancias? ¿Teníais algo que respetar? Aquí ten en cuenta una cosa, es decir, cuando el volcán empezó, los vuelos tripulados se suspendieron en toda la zona. Los helicópteros, pasar por ahí era prácticamente suicida. Y entonces se organizó de Había, una manera. perdona, sí, de hecho había un NOTAM gigante que Sí, bueno, pero cogía el toda la NOTAM fue, isla y más. Pablo, el NOTAM fue a posteriori. Lo primero que se hizo fue restringir el vuelo, en cierto modo, sin ninguna autorización de nada, y luego ya se generó un NOTAM. Pero lo primero que se hizo fue eso, restringir el vuelo y luego un NOTAM. O sea, en ese momento, en ese bypass entre que empezó una restricción aérea un poco rara, que fue la primera vez, y el NOTAM pasaron 3, 4 días, más o menos, 5 como mucho, bueno, y luego ya sí se creó un NOTAM para ello, ¿vale?
Le encargaron a Enrique, un chico muy simpático canario, bueno, no sé si es canario o no, pero por lo menos vive en Gran Canaria, a que organizara todo el tráfico. Y se hacía vía WhatsApp. Bueno, al principio fue un poco caótico, normal, pero luego tenías que hacer el día antes un plan de vuelo diciendo la zona de despegue, el sitio que querías ir, etcétera, etcétera. Y entonces, de la gente que queríamos ir a unas zonas u otras, te decían, no, aquí no puede ser porque hay... Piensa que a veces volábamos en zonas pequeñas, de ponle 1 kilómetro cuadrado, tal, volábamos hasta 6 o 7 drones al mismo tiempo. Entonces ellos te establecían diferentes alturas para que no hubieran problemas con los drones. Y entonces te autorizaban, te llegaba la autorización, y eso es lo que tenías que enseñar cuando pasabas por los controles de policía, porque normalmente eran pequeños caminos que llegaban más cerca del volcán donde no iba la gente. O sea, nosotros íbamos mucho más cerca de la colada. Es más, muchas veces yo estaba a tocar con la mano la colada y despegábamos desde el lado. Si la colada estaba fría, si estaba muy cálida, nos retirábamos. Y entonces te daban esas autorizaciones, la policía les enseñabas en el móvil la autorización y te dejaban pasar. Y entonces un dato interesante para los que volamos drones es que me dijo, o sea, oficialmente fueron 2.800 planes de vuelo. Pero Enrique me dijo que en realidad él calcula registrados, que fueron 3.500. Pero un plan de vuelo no quiere decir un solo vuelo. Porque yo, por ejemplo, al principio cuando fui un poco de novato, me llevé solo 3 baterías, pensando que no me dejarían volar mucho. Luego cuando vi que daban autorizaciones a las empresas grandes y tal, para 4 horas, 5 horas o 6 horas, en el siguiente viaje ya me llevé un cargador. Pues había gente que volaba 6, 7, 10 vuelos al día. Multiplica eso, un promedio, yo qué sé, como mínimo de 3, porque ¿quién no tiene un Flymore Combo de DJI? Pues imagínate, 3.000 por 3 son 9.000 vuelos. Pero es que yo creo que fueron muchos más. Que debían No, no. ser 12.000 Carlos, date cuenta que a nivel civil eso solo está contabilizado a nivel civil. Vale, eso cuentan los Luego está vuestros. la parte de, efectivamente, parte de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, la UME, Protección Civil, el Instituto Geográfico Nacional, todo ese tipo. Es verdad que teníamos, como bien ha dicho Carlos, un grupo de WhatsApp en el cual nosotros pedíamos las autorizaciones por ahí y llegaba a un sitio que había un personal civil y un personal militar encargado de toda la coordinación aérea para ello. Nosotros sí es verdad que, y tú lo sabes, Carlos, que en algunas ocasiones o en algunos determinados puntos solo podíamos, esa zona solo se podía ser volada por personal de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, como fue el cementerio, una serie de sitios específicos, pero en esos vuelos pues no se contabilizaba el total que tú, como bien estás diciendo, de todos los vuelos que teníamos en ese momento o ese día. O si pasaba cualquier circunstancia, nosotros siempre teníamos la prioridad a nivel institucional de poder volar o decir, mira, bajarlo, que hay un peligro, bajar, cambiar o hacer o deshacer. Pero es verdad que hubo siempre muy buen rollo, tanto con Carlos que estuvimos allí, como con todos los operadores, incluso anécdota que no sé si se lo he contado a Paolo, incluso a Carlos, me contactó Rafa Ocon, conocido también por su canal de YouTube, a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un amigo, pues igual que hicimos con, por ejemplo, Carlos, ha hecho mucha gente, a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, me contactó y le puse en contacto para que pudiera pedir todas las utilizaciones, todo lo necesario en ese aspecto, que es lo que se requería a nivel particular, registro de operador, seguro de responsabilidad civil, tener una serie de nociones de dónde ibas a volar y siempre, en muchas circunstancias, ir acompañado por personal de protección civil, Policía Nacional o Guardia Civil. Nosotros en este caso, pues una de las veces, pues estuvo Carlos estuvo más veces Carlos con nosotros, mucho más, porque tuvimos la gran suerte de movernos por todos los sitios. Es verdad que con nuestros vehículos teníamos la posibilidad de movernos por todos los lados y no teníamos esas autorizaciones. Pero también es verdad, como bien ha dicho Carlos, que había determinados puntos, sobre todo a la hora del mediodía, que era la hora de las noticias, de las empresas potentes, las empresas grandes, que te encontrabas en 2 kilómetros cuadrados con 7, 8, 10 aeronaves volando en el mismo momento, todos mirándonos con cara de que no pase nada, que no nos golpeemos los unos a los otros, porque ahí hubo mucha gente que trabajaba de free,
para poder dar imágenes en tiempo real, al margen de lo que hubo luego de, vamos a decir, hay incidentes, porque nunca hubo accidentes graves, sino simplemente hubo incidentes en ese aspecto. Hubo muy buena coordinación y funcionó muy bien todo eso, y todo eso se ha extrapolado un poquito a lo que ha sido, por ejemplo, ahora la Dana en Valencia también, que se ha utilizado los drones para ello. Entonces, fue una primera toma de contacto. Yo creo que tanto Carlos como yo, Carlos en la parte civil, hubo muy buena coordinación en ese aspecto. Nadie se disgustó ni nadie se enfadó. Ya sabes que siempre hay alguno que bueno, no lleve a gusto de todos, pero sí es verdad que en ese momento a nivel aeronáutico, a nivel drones, todo el mundo voló donde quiso, entre comillas, ¿vale? Menos las zonas restringidas al vuelo. Si no me equivoco, Carlos, yo contigo, la verdad que ningún problema, y con ningún operador que tuvimos allí. Es verdad que en algunas ocasiones íbamos juntos todos o nos encontramos en los diferentes puntos, porque lo bueno que había es que era un punto concreto para despegues y aterrizajes. No dentro del kilómetro cuadrado tú podrías ir a donde te diera dentro del kilómetro cuadrado. Pues yo te despego aquí, tú despegas aquí. No, no. La coordinación era en el punto tal, en el semáforo o en el tal sitio, y ahí se hacía la coordinación y se hacía todo en el tiempo real, y chapó por ambas partes, por la parte militar o Fuerzas de Seguridad del Estado, y por la parte civil, que también, pues oye, iban a trabajar. A ver, encontrarse dos drones, aunque sean 1 kilómetro cuadrado, en el mismo punto, en el momento instante, por pura estadística, es muy difícil. Entonces, el momento complicado eran los aterrizajes y los despegues. Entonces sí que era buena idea que estuviéramos todos en una pequeña zona acotada, porque nos veíamos, y entonces veías tú, dices, oye, ¿qué despego? Y el otro obviamente no despegaba en el mismo instante. O veías el dron que venía de vuelta, y si tú estabas volviendo, te esperabas un momentito arriba que aterrizara el otro y aterrizabas. Que yo sepa, pero claro, yo no estuve tantos días como tú. Yo hice 5 viajes, esto duró 3 meses, yo debí estar una tercera parte de todos los días. Que yo sepa, no hubo ni un solo choque entre drones. Por lo menos no me llegó la noticia. A nivel vuelo como tal, no hubo ningún choque entre drones. Pues si yo he calculado 15.000 vuelos de civiles, ¿tú de militares cuántos crees que debieron? ¿Militares o científicos cuántos crees que debieron haber? Mira, yo te puedo decir más o menos en ámbitos generales lo que nosotros hacíamos, y tú lo viste, que era una de las principales misiones que nosotros hacíamos, era la fotogrametría y el modelado en planimetría y modelado 3D para cada hora, desde un determinados puntos, ir mirando cómo iba las coladas, iban modificándose y tenerlo lo más en tiempo real posible. Te decías tú que con un Flymore Combo con 3 baterías, acuérdate los cajones de baterías que llevamos nosotros, íbamos con nuestro grupo electrógeno, éramos autónomos completos, y a lo mejor en una mañana te podías realizar entre los vuelos de fotogrametría y los vuelos de seguimiento de que no entra la gente a la zona de exclusión y todo eso, pues si te digo 20, 30 vuelos, me quedo quizá en algunos casos cortos, sobre todo al principio. Luego ya, como las coladas ya no se movían tanto, ya eran más quietas y era ya más tema de ver con las cámaras térmicas dónde estaban los posibles salientes de gases, que eso también se podía localizar en cierto modo, se bajó un poco el tema de los vuelos, pero al principio, día, noche... Nosotros, ya lo viste, dormíamos en el coche, teníamos vida en el coche. En ese aspecto, pues eso, entre una mañana convencional, 15, 30 vuelos tranquilamente. Pues según mi calculadora salen como pocos 1.500 vuelos solo vuestros. Sí, solo nuestros, pues date cuenta, nosotros en la UME teníamos el batallón de transmisiones. Nuestra misión fundamental era hacer la planimetría en modelado 3D, en este caso, o planimetría, lo que más rápido nos hiciera para transmitir al puesto de mando por dónde iban las coladas, incluso la transmisión en tiempo real a través de terminales satélite nuestros, para que el puesto de mando decidiera si cortar una carretera, si mandar a alguien específico para que cortara una carretera o una ayuda o lo que procediera en ese momento. Lo mismo que se hace ahora mismo hoy en día, igual que en los incendios. En los incendios se transmiten las imágenes en tiempo real al puesto de mando, y el puesto de mando, con personal civil, acompañado de personal, en este caso de la UME, es el que da esas imágenes y el que apoya, pues dice, pues por aquí, o vamos a ir, o mandamos por allí más gente, o menos gente, o por aquí una desbrozadora, o por aquí una empujadora, pues todo ese tipo de cosas. Para eso se requería la UME allí.
no solo ya para a echar una mano y ayudar en todo lo posible, sino... Como curiosidad, teníamos un NOTAM de 500 metros de altura. Eso sí que es un lujo hoy en día. Y también nos dejaban volar vuelos hasta 2 kilómetros de distancia. La verdad es que yo alguna vez volé algún kilometrito más, hasta donde daba la señal. Porque a veces, claro, tú Esta es pedías una el día... confesión, ¿eh? Sí, pero ya está prescrito porque son 4 años. Ya. La putada es que tú pedías el día antes dónde querías volar al día siguiente. Pero igual al día siguiente tú ibas a esa zona de ahí y no había nada. Nada de nada. Y tú veías que en el otro lado de la colada, a 1,5 kilómetros o 2, estaban todos ahí con las coladas de lava rojas, pum pum, pim pam. Y entonces daba un poco de envidia. Otra cosa curiosa era, bueno, una vez superé mi récord porque vi unos deslizamientos, estábamos ese día de turismo y vi que caían como unas especies de avalanchas de ceniza y yo pensé que se estaba abriendo un nuevo cono del volcán en otra parte de la isla. Entonces llamé a emergencias y me dijeron, oye, ¿puedes subir el dron hasta ahí arriba y mirar a ver qué es? Porque a veces lo que pasaba es que por el viento caían avalanchas, pero claro, se veía un montón de humo en una zona que estaba como a 4 o 5 kilómetros del volcán. Digo, ostras, a ver si se está viendo. Entonces me dijeron, sube hasta arriba del todo. Digo, es que eso es a 1.500 metros de donde estoy. Pide permiso y tú tira para arriba. Y subí el dron desde 0 hasta 1.500 metros, que eso es mi récord actual. Y al final simplemente luego fueron, no sé si fueron la UME o quién fue, y realmente era que como había tanta ceniza depositada, llegaba un momento que como los aludes, es decir, había demasiado peso, caía toda la ceniza hacia abajo y se montaba un pollo ahí de ceniza y tal que parecía una erupción, o sea, a nosotros nos pareció que se estaba abriendo un nuevo cono. Sí, era como los corrimientos de tierra o los corrimientos de nieve, que daba esa sensación, aparte de eso, porque llevaba mucho polvo todo el suelo. No sé si te acuerdas en las zonas que estuvimos, que mínimo había 1,5 metros, 2 metros de lo que era el suelo convencional para arriba, en las zonas más cercanas al cono, era exagerado. Entonces, todos esos corrimientos daba la sensación de que iba a haber un cono nuevo o algo ahí, porque además se preparaba una con humareda, con todo, tóxica, por supuesto, entonces había que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y con todo esto de NOTAM hasta 500 metros, todos los drones que había, civiles, no civiles, un montón de drones volando, no hubo accidentes. Esto es bastante interesante a nivel de seguridad de los drones, ¿verdad? Que nosotros como Fuerzas de Seguridad del Estado eran actividades de UNEASA, pero bueno, en determinadas circunstancias y teníamos la posibilidad de volar fuera de lo que es normativa en ese aspecto. Y es verdad que a nivel drones, como hemos comentado en un principio, no hubo incidentes, pero no hubo entre drones, aeronaves tripuladas, por supuesto, estaba súper prohibido por el tema del NOTAM. Y lo que mayor no problemas, sino cosa que había como curiosidad y creo que a Carlos también le ha pasado y a todo el mundo que está allí, el volcán expulsaba en muchos casos serramina. Entonces, recordemos que trabajamos con motores con movimiento de imanes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues muchas veces se han obstruido y se han caído, como nosotros decíamos, ladrilla al suelo. Nosotros en esa circunstancia, cada vuelo que utilizábamos, cada vuelo que hacíamos, lo que hacíamos era aterrizar el dron y limpiar en lo máximo posible para poder seguir volando lo que es el motor, porque es donde mayor peligro cabía, y otra de las circunstancias es el calor, que el calor durante el día, o si no llevas una cámara térmica, la sensación calorífica que tú podrías tener en ese momento, la verdad que hacía bastante calor si te acercaba, pero sí es verdad que en vuelo pues había circunstancias, sobre todo cuando nosotros hacíamos vuelos de planimetría. Tú lo ponías a GL para que siguiera la elevación del terreno y de repente te pegaba unos saltos, pues como si fueras un avión convencional, que te pega esos botes hacia arriba y hacia abajo, pues las aeronaves hacían lo mismo. Había aeronaves que la aguantaban mejor y había aeronaves que la aguantaban peor en ese aspecto. Pues es verdad que he visto caer unas cuantas aeronaves al suelo y más que al suelo, a la colada. No solo ya perdías la aeronave,
que económicamente, pues oye, sobre todo para la gente free que trabajó allí, que trabajaron bastante, sino el perder esa tarjeta de memoria donde tenías todo guardado y es lo que te iba a dar de comer, que nosotros es que lo que hablamos mucho con la gente que estaba allí, dicen, es que yo he perdido el trabajo de todo un día porque me ha pasado esta circunstancia. La verdad que fue sorprendente y ver aeronaves quemadas por debajo, todo completamente, porque volaban excesivamente cerca. Drones de FPV, yo no sé cuántos, cuántos desaparecieron. Incluso nosotros estando allí, estuvimos, se cayeron 2 o 3, con la cámara térmica intentamos buscarlos y los localizamos, pero al poquito pasó una colada por encima. No había manera de recuperar eso, sobre todo lo que más la gente decía, dice, no, si a mí el dron, bueno, pues económicamente es dinero que es recuperable, pero lo que no puedo recuperar es las imágenes, ya sea vídeo, foto que he realizado, que es con lo que yo trabajo. Nosotros en ese aspecto no tuvimos demasiadas incidencias, hubo verdad que a nivel UME tuvimos un par de ellas, pero todo salvable dentro de lo estipulado y normal que solemos utilizar en estos casos. Esta era la siguiente pregunta que quería hacer. ¿Cuáles son los peligros y las dificultades de una erupción volcánica para los drones, para el vuelo de drones? Bueno, él ha contestado ya una parte, Javier, pero yo también me compré en una farmacia del pueblo una pera de esas de lavativa de abuela y después de cada vuelo le daban los rotores. Pero también como anécdota es que cuando cada noche volvíamos a casa, parábamos en una gasolinera, nos íbamos al aparato de hinchar ruedas y le dábamos a todo el dron. Y de ahí dentro salía lo que no está escrito, medio volcán. Entonces, tenías las cenizas. En el pelo ya no te digo nada. Bueno, yo tengo poco, pero en el poco que tenía se acumulaba cada día cuando me duchaba. La ducha del apartamento se quedaba negra. Después tenías otro problema, los gases. Hay varios de los gases que habían ahí, que era dióxido de azufre, monóxido de carbonio, ácido clorhídrico y sulfídrico. Eso también a los motores y a la electrónica les afecta. Y si viéramos todo mi vídeo entero, yo muchas veces me metía dentro de la nube hasta el fondo, hasta la cocina. Yo era consciente de que mis drones después de esos viajes serían para tirar, pero era una ocasión única. Y algo de lo que no hemos hablado, del viento. El viento en La Palma podía ser terrible. O sea, yo estoy seguro que he volado con rachas de 70 km por hora con DJI, con el 2 y con el 2S, que teóricamente aguantan la mitad que eso. Y volvían. Y luego teníamos otro problema, los campos electromagnéticos. Un volcán genera un montón. Entonces yo de repente estaba volando y supongo que era eso. Mi cámara hacía así, pom, 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 como loca y se ponía luego bien. En uno de los clips que veremos cedidos en exclusiva a Don Paulo, porque son en exclusiva, no están ni tan siquiera en mi canal, al final están lo que a la gente le gusta más, los fails, todos los problemas que tuvimos. Veréis cómo se movía como loco el gimbal y yo me imagino que eran campos electromagnéticos. Sí, eso es habitual, no solo con DJI, sino con cualquier dron que lleve una cámara de 3 ejes. Muchos free, como tú en este caso, tú ya más o menos pues tienes una cierta experiencia, pero había muchos que no tienen experiencia, que volábamos con ellos, acerca de ellos, y nos venían a preguntar, oye, ¿a vosotros os está pasando esto? Y se me ha roto la cámara, se me ha roto no sé qué. No, tranquilo, eso es por campos electromagnéticos. Acuérdate que no podías volar, no podías despegar y aterrizar desde el suelo en muchas ocasiones, por el tema de todos los compuestos químicos que había y todo eso. Y eso, sobre todo, mucha gente que era un poco, vamos a decirlo, inexperta a la hora de volar en situaciones de emergencia, no te digo en situaciones convencionales, situaciones de emergencia, se vio con ir buscando gasolineras, que nosotros le decíamos, búscate una gasolinera con un punto de aire a presión o límpialo con desengrasante de cero. Siempre que vueles haz esto, si te pasa esto en la cámara no te preocupes, utiliza un tipo de tarjeta. Si vas a volar o despegar desde el suelo o si tienes algo plástico, ponlo encima. O a mucha gente que fue un poco a la aventura pensando que esto era como un documental todo de cartón, que no había ningún problema ni nada. Y nosotros en ese aspecto, tú lo veías el despliegue que nosotros hacíamos, porque estamos acostumbrados a encontrarnos con un montón de dificultades. Entonces nosotros utilizamos una parte plástica para aterrizaje y despegues, siempre limpiamos el equipo en cuanto aterrizaba, el tema de las baterías, el tema de zona química,
química, cianoquímica. Es verdad que hoy tuvimos drones, pues no es que quedaran inservibles como tal, pero se han quedado para temas de otros menesteres de adiestramiento, por el tema sobre todo químico. Afectaron no ya a la parte exterior, sino a la parte interna de la circuitería. Tuvimos en alguna ocasión algún problemilla con eso. Lo mandamos a Madrid a nuestros especialistas y nos confirmaron que era por los químicos que había en el ambiente que destruía esa parte interna. Había que tener también mucho cuidado con las baterías, porque no dejabas hacer los ciclos correctamente, las ponías a cargar rápidamente porque necesitabas volar, porque tal, porque cual. Entonces, todo ese tipo de cosas por la noche, por el día, por la tarde. No había cobertura de móvil en muchas ocasiones, entonces utilizamos terminales satélite para la transmisión de imágenes en tiempo real. Pero todo se salvó bien, menos alguna determinada circunstancia excepcional, y pudimos sacar y coger y obtener un buen feedback de Dios quiera que nunca vuelva a pasar, pero mis compañeros que siguen estando en la UME, en el batallón de transmisiones dentro de la UME, se coge siempre un feedback de todo esto a posteriori cuando fuimos retirados del volcán. Se hacen reuniones y se hacen este tipo de cosas en el que se dice, pues mira, si vuelve a pasar esto, lo más conveniente es llevar un grupo electrógeno o no llevar un grupo electrógeno, porque por ejemplo llevamos un grupo electrógeno, pero uno de los mayores problemas que teníamos era por el dióxido de carbono y todo eso. No arrancaba correctamente, no funcionaba correctamente el equipo. Teníamos drones a la rotatoria de gasolina y no pudimos utilizarlos allí. El propio filtro del aire se ahogaba y no dejaba funcionar. Entonces tuvimos que utilizar en todo momento drones eléctricos, que era lo más conveniente y lo más factible para ese tipo de situaciones. Interesante. Yo quiero explicar dos cosas que ya las hemos tocado, pero que son importantes. Yo siempre digo que el que ha volado en La Palma de noche puede volar en cualquier sitio. Porque recordemos una cosa, en aquella época no habían LiDARs. Entonces, despegabas de un sitio, volabas 1,5 kilómetros a oscuras y estaba la zona llena de torres de alta tensión, pino canario y araucarias que a veces suben 15 y 20 metros de alto. Y no las veías, es decir, yo volaba a oscuras, totalmente, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, orientándome por el radar o por el mapa ese pequeñito al lado. Y luego ya empezabas a ver a lo lejos algo rojo y te dirigías hacia ahí a ver qué había, con viento. Y luego, claro, cuando llegabas a las coladas de lava, tenéis que pensar que la colada de lava cuando sale del cono está a 1200 grados. Cuando llegaba a la costa, después de recorrer 4 o 5 kilómetros más o menos, estaba a 900. Nosotros volábamos a veces a 50 o a menos de la colada de lava. Yo miraba el viento hacia donde iba y si iba de derecha a izquierda me ponía en el lado, obviamente, a barlovento, porque ahí estaba menos calentito. Pero yo calculo que mi dron, lo que pasa, me arrepiento de no haberlo hecho, de no haberle puesto un termómetro. Mi dron debió llegar fácilmente a los 100 grados más de una vez. Sí. Ya te digo yo que sí, porque nosotros teníamos drones experimentales y que llevaban térmicos, o sea, llevaban termómetros. Sí, termómetros. Y es verdad que en algunas circunstancias nos marcaron temperaturas que decíamos nosotros, ostras, ¿y sigue volando el dron? No, porque según los catálogos de DJI aguantan hasta 40 grados. Yo estoy seguro que lo tripliqué. La prueba de ello es que tengo un dron que, como le ha dicho, se derritió el morro, los sensores, los cristales estallaron, pero en cambio el gimbal está perfecto. ¿Por qué? Porque debe ser de un plástico diferente que lo que es la carcasa del dron. Entonces, como íbamos aprendiendo a base de los errores, me fui a casa de un amigo mío que tiene una fábrica de tubos de escape y le dije, oye, ¿qué ponéis para que la gente no se queme las piernas cuando lleva la moto? Me dice, este producto. Y entonces con velcro y tal, me hice esto y se lo poníamos a las barriguitas de los drones para poder acercarnos más. Veis también en el vídeo que hay un momento que hay tanto calor que se forma vaho en el filtro y sale todo un halo rojo hasta que te sales de ahí y el dron lo ventilabas un poquito, es decir, tenías que entrar cerca encima un ratito, unos segundos, ¡pum! Y salir enseguida volverlo a... ¿Sabes como el viento sucio en Fórmula 1 o las motos que se ponen detrás y se les recalienta y luego se salen para el frío? Pues igual que con eso. Sí. Uno de los problemas que yo vi también
no solo con drones de DJI, sino también con otro tipo de drones, es que debido al calor excesivo, las conexiones plásticas entre los cables de las placas centrales, o bien se derretían o las soldaduras se deshacían, como si tuvieras el soldador dentro, se desmontaban y por eso se perdían los drones. No por mala praxis a la hora de volar ni nada, sino simplemente, como tú has dicho, se acercaba uno un poquito más pensando que no hacía tanto calor y es verdad que las temperaturas allí eran excesivas. A nosotros nos enseñaban y es que no tiene ningún golpe ni tiene nada. Le abríamos por dentro por la curiosidad y ostras, pues es que están los cables estos de soldado. ¿Los has de soldado tú? No, 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 esto es del calor. Pero la mayor problemática, o donde he visto yo todas las incidencias que ha habido ha sido durante el día, porque no ves el calor o no detectas el gas. Entonces ahí es donde yo he visto a más de un piloto personal civil volándolo, estar con ellos al lado y de repente hacer el dron catapum. Y bueno, pues o traerlo renqueando, aterrizarlo como hemos podido, echarle una mano para agarrarlo, para tal, no sé qué, puesto nosotros con guantes y pues, como bien ha dicho Carlos, el chasis prácticamente inexistente en algunos casos. Como sabéis, probablemente el límite de temperatura de los drones está en 40 grados, pero es para evitar daños a cualquier componente. Es decir, el componente más débil probablemente aguanta un poquito más de los 40 grados. Pero habrá componentes que seguramente aguantarán bastante más. Lo dicho, yo creo que tripliqué la temperatura en mi dron más de una vez. Tú y todos triplicamos seguro, pero siempre, como digo yo, dentro de una seguridad bastante buena. Como tú has dicho, volamos en circunstancias muy excepcionales, mucha gente en un mismo punto concentrados, personal de Fuerzas Aéreas del Estado, personal civil, personal de muchos sitios diferentes y bueno, como anécdotas así, no chulas, pero bueno, unos extranjeros se pasaron no sé si cuando tú estuviste, Carlos, incidió en esa ocasión, unos extranjeros con chanclas no tuvieron bajaron desde el llano del Jable. Sí, se metieron por detrás de lo que es el cono del volcán en la zona de exclusión, nos llamó Guardia Civil, Policía Nacional, fuimos con ellos. ¿Te acuerdas que salimos corriendo? Te tengo que dejar, que han salido corriendo y bueno, pues ahí. Hubo más peligro, yo creo, a nivel personal civil en el sentido de imprudencias, de gente que quería entrar a verlo, no con drones, sino andando, con coches o tal, que a nivel drones. Y como anécdotas a nivel drones, ¿qué tenéis? Lo que da más morbo a la gente es el tema de cuántos drones missing. Sí. A ver, casi nadie admitía que había perdido un dron. Y la mayoría de drones no fue por el calor ni por eso, fue porque muchas veces, si la colada era así, el viento venía perpendicular a la colada. ¿Qué pasaba? Tú volabas a favor, te ponías como loco, sobre todo, bueno, los militares igual no, pero los que somos civiles y que estamos con unas imágenes cojonudas, dices, uy, me queda un 25%, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Vamos a aguantarle un poquito más la batería que me llega. Sí, vamos a volver. ¿Qué pasaba? Que te irá muy bonito, pero de vuelta un viento de cara de 40 kilómetros por hora. Lo ponías en modo sport. Uy, que no llego, uy, que no llego. Pip, 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 10% de batería encima de la lava. A mí eso no me pasó, pero le pasó a muchísima gente. Perdieron el dron en el regreso a casa. Eso sí es verdad, Carlos. Yo estaba presente en esas circunstancias. La prioridad a nivel seguridad de los drones era nunca dejarlos por debajo del 20%, como viene. No porque fueran de DJI, sino por seguridad aérea, para que por lo menos pudieras recuperar el dron. Y personal civil, pues muchas veces coge esta imagen y digo, mira, es preferible traerte el dron, cambiar batería, cambiar tarjeta de memoria, volverlo a llevar, que no, es que tal, no sé qué, y de repente lo que bien dices tú, hacer el dron, pero no solo ya pi, 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 y caer. O sea, ni siquiera aterrizar, ni siquiera caer, porque los apuraban en cierto modo demasiado. Un poquito de imprudencia en ese aspecto, pero también tengo que entenderles a ellos que, bueno, pues trabajan de eso. Pero en muchas ocasiones yo lo que siempre recomendaba es tráetelo cuando corresponda, porque no es lo mismo el viento en superficie que el viento en altura, y más en estas circunstancias, y tú lo sabes bien, porque la colada iba en un sentido y el aire nunca iba en el sentido de la colada, nunca. Va siempre saltando de un lado a otro o oblicuo a él, pero nunca iba en sentido de la colada. Entonces, y además la gente que tenía poco conocimiento le pasaba eso. No, esto imagen, qué tal, que no sé qué, y pum, y digo, ahora has perdido el dron y la imagen. Y en muchos sitios, con las coladas, canalizaban el aire y se creaban un efecto
Sí, se creaban tubos de viento que ahí también lo perdían. Sí, las Vale. malas lenguas dicen que se perdieron unos 20 drones. Yo creo que fueron muchos más. Porque ahora cuando se nos acabe el tiempo te explicaré los que perdimos nosotros y por qué. No, nosotros es verdad que no tuvimos incidencia, pero llegamos a perder, pero los datos contrastados irreales, como bien ha dicho, ¿Contratados? irreales, contrastados irreales, porque cuando venían no decían cuántos dones traían. Ellos pedían la autorización, pedían todo, pero no se sabía realmente el personal civil si traían uno, siete, cinco, cuatro, tal. Yo puedo contar, sí que puedo contar con los dedos de la mano y de los dos pies y me faltan dedos todavía para los dones que se cayeron. Lo que pasa que, bueno, pues no lo contaron. En mucho personal yo se lo decía, digo, dilo, si no pasa nada. Digo, oye, se te ha caído el dron, por cualquier circunstancia. Más que nada por llevar un control no de los drones que había, sino de las incidencias, porque eso también se hace en estudio, no solo de en qué circunstancias se vuelan, en qué circunstancias y tal, y dentro de ese estudio de la seguridad aérea era cuántas aeronaves se han caído por la circunstancia que hubiera sido, no hubiera problema. Pero es verdad que hubo muchas aeronaves que se cayeron y fáciles por gloria, como yo digo. Se calcula que más de 20 drones se perdieron durante la erupción. De ellos, 3 nuestros. Uno estrellado contra un muro de piedra, el otro en el fondo del mar, justo al lado del delta lábico, y el último sigue a la espera de su rescate en la ladera oeste del cono principal. Los piroclastos rompieron el sensor frontal de uno de ellos y picotearon la superficie de otro. Tuvimos que cambiar varias veces las hélices porque estaban dañadas y limpiar los rotores de ceniza casi después de cada vuelo. En los móviles utilizados para volar aparecieron todas las alertas de que dispone la aplicación de vuelo: pérdida de señal, viento fuerte, gimbal bloqueado, baja visibilidad, sobrecarga de motor, etc. El volar tan cerca de la lava produjo en ocasiones que la lente se empañara, creando este curioso halo. Sin duda, es el trabajo más difícil y duro que he realizado desde que empecé en el mundo de la imagen, hace ya unos cuantos años. Las últimas dos preguntas. ¿Cuál fue la experiencia más impactante que tuvisteis y cuál es el mejor recuerdo que os lleváis para dejar un mensaje positivo al final del vídeo? La experiencia más bonita es en el primer viaje, curiosamente, se abrió justo cuando llegábamos una boca en el lateral de la zona que habíamos escogido de casualidad y teníamos una boca emitiendo lava, pero yo qué sé, a 300 o 400 metros del punto de despegue, que era absolutamente brutal, es decir, la veía sin necesidad del dron. Y son una de las imágenes que están al final de la película, porque quizás son de las imágenes más espectaculares que hicimos de los 5 viajes, son de ese día con el cono que se abrió justo en el momento que estábamos llegando nosotros. Porque es un volcán que no era un volcán típico, era un volcán que tenía diferentes bocas y llegó a tener, si no recuerdo mal, hasta 3 seguro, pero yo creo que alguna vez hasta 4 o 5, igual Javier lo sabe mejor. Y entonces era un volcán que no era siempre igual, yo qué sé. Cada día te podías encontrar una cosa diferente, 2 bocas, 3, una más abajo, coladas de lava en superficie, coladas debajo, ocultas. Era un espectáculo, dantesco a veces, pero un espectáculo. Eso es lo... He guardado para la parte final el día que más nos impactó. Fue una noche en Tacande durante el primer viaje. Llegábamos a toda prisa después de volar en la costa, cuando al acercarnos al punto de despegue se reactivó una boca en uno de los laterales del volcán, justo enfrente nuestro. Aquel día arriesgamos un poco más de lo normal y contemplamos la fuerza de la naturaleza en todo su dramático esplendor. Dejaré que las imágenes hablen por mí.
es lo bonito. Lo feo es ver una carretera con gente en sus furgonetas llevándose todas sus cosas, toda su ropa, con destino más o menos conocido, a un camping, a un descampado y tal, abandonando sus casas. Un día que estábamos volando en la ermita de Nuestra Señora de Fátima, bueno, es una ermita, es una estatua, es un sitio que volaba muy poca gente y estaba en la parte sur, había una casa un poco más a la derecha, con las puertas abiertas, y en el jardín vi una caja de juguetes tirada en el suelo, abierta y con todo de juguetes desparramados. Y me llamó mucho la atención que había una imagen de un juguete, yo de niño no sé mucho porque no tengo, una muñeca sirena. Y estaba ahí tirado en medio de la ceniza y me imaginé la escena de... Vamos, que viene la colada del volcán, la familia, el padre achuchando a los niños, se cayó la caja con los juguetes y se fueron y ahí se quedó. Y estaban los juguetes desparramados por el suelo y yo los fotografié y la verdad es que me encogió el alma imaginarme mentalmente esa escena. Y tú, Javi, momento más impactante y mejor recuerdo. El momento más impactante fue estando volando con compañeros civiles, unos chicos de una empresa que vinieron en el Free y curiosamente vivían en La Palma. Estaba volando él, terminamos de volar nosotros, empezó a volar él y se veía la colada como iba bajando. Y de repente, cuando llegaba a una casa o llegaba a un sitio, pues explosionaba todo lo que tuviera allí dentro y salía humo hacia afuera. Y estaba el hombre volando y yo estaba hablando con él, joder, pues esto, lo otro, a nivel aeronáutico, hablando de los drones, de todo ese tipo de cosas. De momento se cayó. Era un tío además que me sacaba, o sea, un hombre bastante grande. Se calla. Yo me quedo así un poco, digo, qué raro que de repente se calle, le miro y empieza a llorar. Y el tío seguía volando. Y dijo, me traigo el dron. Digo, ¿y ha pasado algo? Me dice, ¿ves aquello que está saliendo humo? Digo, sí, joder, es impactante la casa esa y tal, no sé qué. Esa era la casa donde yo nací, y ahora qué le digo a este hombre. Qué situación incómoda en el sentido de, bueno, pues es que ves que la gente ha perdido todo. La verdad que vino, aterrizó el dron, muy profesional, se dio la vuelta, fue a echar un cigarrillo allí para allí sola y al rato vino y dice, bueno, hay que seguir esto. Y digo, pero bueno, relájate, tal, no sé qué, no. Esto hay que, mira, lo pasado está, he perdido la casa de mi abuela, donde yo he nacido, donde yo tal, pero esto tiene que continuar y tenemos que hacer todo lo posible por tal. Digo, bueno, pues te has quedado sin el dron, no te preocupes, ¿qué estabas haciendo? Te echamos una mano, tal, no sé qué. El hombre, la verdad, que se recompuso bastante bien. Imagino que luego, al paso del tiempo, pues, como digo yo, en la soledad, pues lo pasaría mal, pero fue la verdad que bastante impactante en ese aspecto. Y luego, como anécdotas, pues, como igual que Carlos, tenemos un montón. Desde que apareciera Carlos y nos dijera, oye, que me han dicho que puedo ir con vosotros un día entero a ver cómo trabajáis y ya de paso hacer fotos porque trabajo en esto, tal, no sé qué, hasta de repente pasar por un sitio con el vehículo, una señora inglesa que hablaba perfectamente español, por favor, ¿me podéis echar una mano? Venga, sí, vamos a echarle una mano. Le estuvimos echando una mano a entrar en una casa, a intentar recoger todo lo máximo que nos decía la mujer, intentar, tanto en su coche como en el todoterreno nuestro, intentar llevarnos todo y a los pocos días pues esa casa también desaparecer. Cosa bonita, esa mujer luego a los pocos días nos la encontramos y bueno, pues nos agradeció enormemente el que le pudiéramos haber echado una mano y por lo menos los recuerdos que tenía en esa casa los pudo sacar. No solo ya tanto la ropa, que es lo de menos, sino los recuerdos, pues fotos, juguetes antiguos, documentación, que es muy importante en este tipo de catástrofes, que pierdas documentación y luego a nivel legal pues es complicado. Entonces vino, nos regaló chocolate. La verdad que la mujer no sabía cómo darnos las gracias y yo lo que le dije, digo, mire, la mayor gracia es que usted esté bien, esté sana. Yo sé que ha perdido por su casa, pero súper chulo que la gente luego te demuestre ese cariño que tú has demostrado por ellos, porque eso se nos echó a llorar allí. Digo, bueno, pues siéntese, vamos a hablar, ¿qué necesita? ¿Qué no necesita? Pues una manta, no se preocupe usted que nosotros le localizamos una manta, le localizamos un sitio donde pueda dormir, le localizamos, la verdad que la mujer súper agradecida y esos son los recuerdos que me llevo, de agradecimiento por parte de la gente que vas a ayudar a una emergencia de este tipo, no solo ya en el volcán, sino ya en general en todos los años que está en la UME, la gente es muy agradecida cuando ve aparecer la UME y da un respiro, intenta, entre comillas,
pues salvar todo lo posible. Desde, yo qué sé, nosotros hemos llevado en otras circunstancias animales, hemos llevado de todo lo que hayan necesitado y luego la gente te busca para darte las gracias. ¿Cómo te dan las gracias? De la manera que ellos pueden, darte un abrazo, darte las gracias, desahogándose en muchas ocasiones. Esta mujer era de Bristol, creo que recordar. Había vendido todo lo que tenía allí para venirse a La Palma a vivir porque era donde su marido, donde le habían gustado siempre y tal, y pues tuvo la desgracia esa. Pues sí, no hay que olvidar que aparte todos los vuelos y aparte todas las cosas interesantes, la erupción, que seguramente es un evento llamativo y que todo el mundo quisiera probablemente presenciar una vez en la vida, hay por detrás una tragedia y es una tragedia muy, muy fuerte para quien la ha vivido y para también los que han ayudado en ello, como tú, Javi. Tú Imagino que sabes, te... Pablo, que yo te he contado un montón de vivencias, tanto buenas como no tan buenas, pero siempre hay cosas que te quedas para ti, para uno, para el recuerdo personal. Pero al margen de los drones, ayudamos a darle visibilidad a una emergencia y en este caso, pues en las emergencias, pues ayudamos a que otra gente pueda trabajar, otra gente pueda salir de un sitio, otra gente pueda realizar su trabajo correctamente y somos un escalón inferior en el sentido de que muchas veces no se nos ve, pero el trabajo que realizamos yo creo que es un imprescindible hoy en día y creo que Carlos a nivel, no solo ya fotográfico, sino a nivel personal, lo que has vivido allí, pues ha sido igual, te ayuda a darte cuenta de otra parte que también se ayuda, que no solo es volar el dron. Imagino que habéis ayudado muchísimo, aparte de volar los drones. Pues en ese Sí, aspecto, por ejemplo, había ocasiones en las que, aparte de nuestro trabajo convencional, pues salían trabajos de, oye, mira, tenéis que ir a ver si esta carretera es accesible para que puedan entrar las máquinas o para que pueda entrar el vecino que tiene la casa allí, y ya que estéis vosotros justamente en la zona, le acompañáis, sacáis vuestro material a una zona que no esté contaminada, todo ese tipo de cosas, pues se hacían. ¿Cómo se hacía? A lo mejor siempre. Primero levantábamos el dron, visualizábamos cómo estaba toda la zona, los puntos de acceso y cómo estaba, y con respecto a eso, pues se echaba una mano en todo lo posible. sí, yo creo que en estos casos se ve muchísimo para lo que valen los drones, por ejemplo, porque está aparte el aspecto documental de Carlos, está el aspecto científico de la exploración y del ver cómo se porta el volcán y de la medición de los distintos datos que se pueden captar con los drones y está el aspecto de la emergencia, que también es muy importante porque puedes ver las partes que hay que desalojar, las partes que se están salvando. En cualquier emergencia, siempre una de las cosas que primero se empieza a utilizar, y si ya se empieza a utilizar como una herramienta de trabajo muy importante, es los drones para ver las zonas de acceso y evacuación. Y en este caso era muy importante saber los accesos, cómo estaban y los posibles puntos de evacuación, porque, como bien ha dicho Carlos, que lo ha visto él, las coladas eran inquietas en ese sentido, no tenían un rumbo fijo. Entonces se tenía que andar cada más o menos una hora, andar volando, andar haciendo perimetrajes con planimetría para ver por dónde posiblemente iba a ir una colada, y entonces pues a lo mejor o bien evacuar a la gente o bien una ruta diferente de entrada o salida. O el tema del volcán es una cosa complicada de interpretar a nivel emergencias, porque nunca sabes por dónde va a ir. En un incendio más o menos puedes intuir por dónde va a ir por el tema del viento. En una colada es mucho más complicado, como ha explicado Carlos, de repente estabas aquí en un sitio y te salía por otro lado, o había subterráneo y no veías que había nada y a 1 kilómetro te salía por el otro lado. Entonces era a nivel logístico, en el sentido de visualizarlo, muy complicado, y ahí se utilizó los drones precisamente, y creo que es una herramienta que sirvió de mucho para, sobre todo, la transmisión en tiempo real para el puesto de mando, para obtener imágenes y decisiones en tiempo real, para evitar mayores catástrofes de las que ya hubo, en cierto modo. Sobre todo es mucho más seguro con respecto a los helicópteros y menos costosos. Sí, la verdad que en ese aspecto
efecto, arrancar hoy en día un helicóptero del tipo que sea, más o menos ya es un desembolso económico, con la cosa que encima había las cenizas, que hemos estado hablando de ello, era muy peligroso, por eso se hizo la segregación espacial. De hecho, nosotros, no sé si tú, Carlos, también, me imagino que sí, para poder acceder a la isla, el único método que había era vía marítimo, o sea, no había otra posibilidad de acceder a la isla de La Palma, y era un poco un gorro, pues nosotros íbamos a Las Palmas, de Las Palmas fuimos en avión, en otro más chiquitito, a otra isla, y de esa isla ya cogimos el ferry para viajar hacia la isla. Era la única alternativa que había posible en ese aspecto, precisamente por las cenizas. Y yo de los 5 viajes, bueno, el último viaje que nos lo he explicado lo hice ya post-volcán para ver cómo había quedado la isla, pero de los otros 4, en plena erupción, 2 los hicimos por vía marítima y en uno de ellos, desde que salí de casa hasta que llegué, tardé casi 2 días en llegar. ¿Tienes algo que añadir, Carlos? Sí, para acabar queda lo que más le va a gustar a la gente, el morbo, que no lo hemos explicado. Claro. Sí, Yo sí, sí. confieso Cuéntalo, Carlos, cuéntalo. Claro, yo confieso, porque además está en el libro puesto. Nosotros perdimos, fueron 5 viajes, cada viaje entre 7 y 12 días, y siempre llevaba como mínimo un ayudante. Perdimos 3 drones, 2 y un FPV. Tenéis las 2 pérdidas, no, se ve la pérdida del FPV en la película, lo veremos, por pérdida de señal. A ver, que no lo he dicho antes también, yo creo que tengo el récord de RTHs, Return to Home, en La Palma, porque yo apuraba, iba detrás del cono, ahí te empezaba a perder señal, aguantabas, ¡pum!, perdías la señal. Pero es que igual la acción estaba ahí, y entonces apurabas hasta ahí hasta que perdías. El dron volvías a recuperar, volvías a insistir, jugabas un poquito, era un porrón de RTHs. Entonces, los FPVs, claro, no suelen tener RTHs. Entonces está en la ladera del volcán, cayó allá. El espeleólogo fue al cabo de un mes a buscarlo, teniendo las coordenadas GPS, pero me imagino que la propia ceniza lo había tapado y debe estar ahí. Creo que era Carlos con el que estuviste, ¿no? Del IGME, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional. Yo con Octavio, con el que fue Octavio con un compañero. Con Octavio, el compañero, sí. Igual, le geoposicionamos el dron que perdió. Y sé que fueron a posteriori a intentar localizarlo, pero ya le dije que fueron a la posición donde estaba, pero me imagino que, claro, siguió cayendo ceniza, además igual hubo deslizamientos, con lo cual igual estaban 100 o 200 metros más abajo. Era la zona de la playa. Sí, el segundo dron es volando en un sitio que no volaba nadie, que es la Cueva de las Palomas, que es un tubo volcánico antiguo. Y entonces, ahí queríamos hacer en la Cueva de las Palomas un vuelo a ras de noche por encima de la cueva mientras la iluminábamos, y eso volaba mi compañero. Pero es que justo un poco más arriba había un murete de esos de volcán de color negro y volábamos de noche. Estampó el dron contra el murete porque obviamente no lo vio. Porque le dije, vuela a ras, que quede bien impactante. ¡Pum! Y el tercero fue en la costa, saliendo a volar desde una platanera. El espeleólogo quería ver una de las salidas de la lava que caían por el acantilado, secas, y entonces yo llevé el dron justo por el borde, desde la platanera, desde tierra, hasta el acantilado. Y cuando me empecé a tener poca batería, le di al Return to Home y me dijo que hasta luego, Lucas. No hizo el Return to Home. Me fui corriendo al borde de la platanera, corrí entre los plátanos, ahí a ver si cogía mejor señal y tal, y de vez en cuando veía 15%, 13%, un segundo y tal, y el dron aterrizó en la playita de arena que había justo debajo del acantilado, y las olas lo enterraron y debe estar ahí entre algas esperándome algún día que vaya a hacer submarinismo a buscarlo. Esa zona de la platanera de la parte baja era las zonas más complicadas a nivel señal, porque no sé si te fijaste que había una subestación de electricidad cerca, de media tensión, en la cual estaba operativa. Entonces, entre eso, todo lo que estaba descargando la lava del volcán, la aerografía del terreno que tampoco ayudaba mucho, y tal, pues ahí sé que se perdieron ahí, aparte del tuyo, unos cuantos más. O sea, que estate tranquilo porque no fue un fallo tuyo, sino era un fallo ni siquiera del dron, sino... Es decir, que mi dron no está solo bajo el mar. Eso me
Sí. Bueno, yo creo que ha quedado un vídeo muy interesante. Ha sido una charla, creo que muy útil desde el punto de vista de los drones y también desde el punto de vista humano. Y nada, déjame tu comentario y además, si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes. Arrivederci. Hasta luego. Muchas gracias, Pablo, por Don invitarme. Paolo, siempre a tu servicio. Muchas gracias a vosotros.